Primera de Pedro 4, del 5 al 11, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, gracias te damos, Señor, gracias por este privilegio que nos das de poder estar trayendo de tu palabra, Señor, compartir con los hermanos esta palabra que es pan de vida, que es agua que no termina de recorrer nuestras vidas nunca, no se secará nunca esta bendita y santa palabra, Señor, porque permanecerán, cielos y tierras pasarán, pero tu palabra seguirá, Señor. Y gracias porque nos has puesto, Señor, para que podamos ser ese recipiente, Señor, que muchas veces no merecemos, Señor, pero así lo has establecido tú, ser este recipiente de ese tesoro precioso, Señor, que es tu palabra. Que habite, Señor, en nuestras vidas como cristianos y abunde, Señor, esta tu bendita y santa palabra. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, que nos llene, Señor, para comprender más y más de ti. Gracias te damos, Señor, y ahora te pedimos que nos bendigas en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, tengamos en cuenta que Pedro está predicándole a esos hermanos que habían sido esparcidos, ¿no? Cuando comienza en Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, dice versículo 6, en lo cual vosotros aceleráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿No estábamos cantando, no? El regocíjate en él, ¿no? De ese hecho de pasar por diversas pruebas, ¿no? Y la palabra de Dios y el apóstol Pedro comienza diciéndole a estos esparcidos que estaban por el mundo, que tendrían que pasar y ser afligidos por diversas pruebas. Fíjense, ¿no? Qué situación, ¿no? Y a ellos es dirigido, y a nosotros es dirigida esta palabra. Entonces, tenemos aquí los destinatarios de esta carta, y que nos dice que miremos y pensemos como Cristo. Dice versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Ahí están los destinatarios, ¿no? Entonces, y dice, ahora, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, así como estos que estaban expatriados en diferentes partes del mundo conocido en ese momento, y Cristo había padecido por nosotros, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, miremos a Cristo, como Cristo padeció en la carne, miremos a los fieles servidores de Cristo, estos apóstoles que también padecieron en la carne, y mostrar ese ejemplo de ser fieles, de seguir en el camino del Señor a pesar de las dificultades y las luchas. Entonces, estos renacidos estaban sufriendo, pero les deja palabras de esperanza. Renacidos, digo la palabra renacidos, porque les da esa palabra de esperanza que encontramos en Primera de Pedro 1.23. Primera de Pedro 1.23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra
de Dios. Fíjense la simiente que nos hace renacer. ¿Quién es esa palabra de Dios? El verbo que fue hecho carne, ¿no? La palabra de Dios misma. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, como decía la otra vez, si has nacido 2 veces, no morirás 2 veces, solo morirás una vez. Ahora, si has nacido una vez, morirás 2 veces. Por eso debemos dar gracias al Señor por haber sido renacidos, haber tenido ese segundo nacimiento por la palabra de Dios. Renacidos en una salvación preciosa y en una esperanza infalible. Dice la palabra de Dios, capítulo 1 de Pedro, versículo 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Fíjense, los profetas estaban indagando, estudiando acerca de este mensaje que Dios ya había establecido, ¿no? Estaba dentro de los planes de Dios. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que estamos viviendo en esta gracia, en esta salvación, no debemos preocuparnos de diligentemente indagar en la palabra de Dios? Y dice la palabra de Dios: escudriñando en qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Fíjense qué maravilla, hermanos, somos partícipes de algo que dice la palabra de Dios, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y muchas veces nosotros como seres humanos, les doy la parte negativa, ¿no? Despreciamos la palabra de Dios. Fuimos renacidos por la palabra de Dios. Los ángeles anhelan mirar estos acontecimientos que la palabra de Dios va estableciendo. La historia de la humanidad. Estas cosas que están sucediendo ahora, ya el Señor las dijo. Esto que estamos viendo, que los mensajes del pastor los domingos al mediodía, acerca del Apocalipsis, las cosas que sucederán, ¿no? La revelación de las cosas que van a suceder, es el plan de Dios. Y nosotros somos partícipes de ese plan, hermanos, porque somos los renacidos. ¿Cómo no vamos a inquirir diligentemente en la palabra de Dios? Por eso es necesario que los hijos de Dios se acerquen a la palabra de Dios, se humillen delante de la palabra de Dios y reconozcan la autoridad de la palabra de Dios, a pesar de que nos señale. Porque muchas veces la palabra de Dios, no es esa espada de doble filo, ¿no? Yo una vez me corté un dedo cuando era pequeño y perdí medio dedo, ¿no? Ahora fui creciendo y el dedo se fue, quedó la cicatriz, ¿no? Pero en aquel momento fue casi medio dedo y fue con un cuchillo de un solo filo. ¿Se imagina si me hubiera cortado el dedo con una espada de doble filo, no? No me hubiera quedado dedo, ¿no? Pero perdí mucha sangre, ¿no? Y dolía. O bueno, al ver la sangre yo lloraba, ¿no? Pero bueno. Hermanos, si la palabra de Dios te toca y te hace ver, es porque está obrando en ti. Y si te hace doler, arrepiéntete. Porque si no hace efecto a la palabra de Dios, estamos en problemas.
La palabra de Dios nunca vuelve a Dios vacía. Estos renacidos que estamos siendo privilegiados por ese mensaje de la palabra de Dios en nuestras vidas, que anhelan mirar los ángeles, tienen un propósito en esta vida, de llevar vidas santas, dedicadas a Dios. Y ese fue el mensaje de la primera parte, ¿no? de esta santidad que debemos de buscar como hijos de Dios. Vivir para la voluntad de Dios. Volvemos al capítulo 4, versículo 2, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, resta un tiempo, ¿no? Estamos en el partido, se han cumplido los 90 minutos y el Señor nos ha dado un tiempo extra, ¿no? Resta un tiempo, pero que no es muy largo el tiempo, cuidado. Pero acá dice la palabra de Dios, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Por medio de la palabra. Por medio de esa palabra que ha sido efectiva en nuestras vidas al ser renacidos. Esto nos traerá problemas, ¿no? Porque si vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, el tiempo que resta, ¿qué va a haber? Problemas. Hermanos, hoy por hoy al cristiano se lo señala. Si un niño en el colegio le dice a sus compañeritos, mira, que esto es pecado y si pecas te vas al infierno, ¿qué está diciendo? ¿Una mentira? Ay, estos niños qué exagerados que son, ¿no? Está diciendo la verdad. Está diciendo la verdad. Y por decir la verdad, le llaman la atención al niño y a los padres. Este niño no puede decir esto en el colegio. Ahora que vengan y te quieran enseñar cosas extrañas y muy extrañas, no, eso está bien, ¿no? Porque hoy, por hoy, la corriente de este mundo a las cosas malas las llama buenas y a las cosas buenas las llama malas. Tú no puedes decir a una persona que se va al infierno. ¿Cómo que no lo puedes decir? Pero es el tiempo que resta, hermanos. Es el tiempo que resta. Y el tiempo que resta, si queremos vivir en la voluntad de Dios, pero ahí está. Ahí está. Hermanos, cosas que los ángeles anhelan ver. Nosotros somos partícipes. No van a ser caminos de rosa. Habrá rosales a los costados del camino, pero cuidado con las espinas. Las flores son preciosas. Me acuerdo en casa en Argentina que teníamos una ¿cómo era que se llamaba? La rosa... Una rosa trepadora. Daba unas florcitas, pero cantidad de flores rojas, rosas pequeñas, y toda la pared del patio de la casa estaba cubierto de eso. Precioso para verlo. Ahora cuando me tocaba podarlo, no vea cómo pinchaba eso. Entonces el mundo no nos entiende y por eso nos juzgan. Dice 4:4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. O sea, hablan mal de ustedes. ¿Saben qué? Les voy a dar una noticia, cristianos del siglo XXI. Las personas de este mundo van a hablar mal de ustedes. Lamento comunicarles. Los compañeros de trabajo, ¿no? Que cuando entras al trabajo te saludan muy amablemente, pero si tú vas a hablarles de Cristo o les dices algo, ¿no?
Ellos socorronamente por ahí me dicen, ¿y cómo fue la predicación? ¿No? Le digo, muy bien. El Señor me ha dicho que me arrepienta de mis pecados. Y dicen, bueno, no. Yo lo respondo con la palabra de Dios, ¿no? Pero claro, ellos te juzgan, ¿no? Muchas veces la misma familia te juzga. Ay, mira, ahí viene el santurrón de mi tío, de mi hermano, ¿no? El primo me acuerdo de una boda, la boda de mi hija mayor, y les anuncian a los familiares, que había familiares en Murcia, primos, hermanos de mi yerno, y le dicen, pero va a haber la boda, muy bien, en un restaurante se va a celebrar la boda, dice, no va a haber vino. ¿Cómo que no va a haber alcohol en una boda? No va a haber alcohol. Pues yo no voy. ¿Cómo que no va a haber alcohol en una boda? En España. Y no vinieron. Estaban invitados, no vinieron. Bueno, me salió más barata la boda. Venían como 100 de Murcia. Pero no, la postura nuestra era que no iba a haber alcohol. Mi hija y mi yerno decidieron de que no iba a haber alcohol. Y gloria a Dios por ello. Y ahora en el mensaje, a pesar de estos que juzgan, nos dice la palabra de Dios. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pagarán lo que deben. Mientras vivan y no crean, hermanos, resta poco tiempo. Pero el tiempo que tengamos, vivámoslo según la voluntad de Dios. Porque los otros que no vivan según la voluntad de Dios, ¿qué es lo que acumulan? Deuda. ¿Tú quieres acumular deuda? Sácate una buena hipoteca, una hipoteca bien grande, y al valor que está el Euríbor hoy en día, te vas a acumular una deuda que no la vas a poder pagar en 2 vidas. Pero bueno, podemos pedir la amnistía fiscal. No hay problema. Pero la palabra de Dios dice que pagarán lo que deben. Y mientras vivan sin Dios, lo que se está haciendo es que se está acumulando deuda. Y esa deuda se paga. Vidas vacías, sin Dios, sin esperanza, que lo único que hacen es acumular una deuda aún mayor con Dios, que demorarán toda la eternidad en pagarla. ¿Y saben qué, hermanos? En el infierno no hay amnistía. Vas a pedir por favor y no va a haber nadie que pague tu deuda. Porque el que paga tu deuda hoy es el Señor. Y la palabra de Dios te dice, hoy es el día de salvación. ¿Por qué? No, entonces es un Dios malo. No. Es un Dios justo, que a lo bueno lo llama bueno, y lo malo lo llama malo, y lo malo se castigará. Y el que rechace a Dios pagará su deuda. El que acepte a Dios hoy, la deuda está pagada en la cruz del Calvario. Para esto fue predicado el Evangelio, porque por esto también, dice el versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Esto trae
complicación, cuidado. Porque muchos han sacado de este pasaje mal interpretado y por eso Proverbios dice que si equivocamos o agregamos, ¿qué somos? Mentirosos, ¿no? Este evangelio fue predicado a los muertos, no que se va a ir a predicar al lugar donde están los muertos, ¿no? Al purgatorio, que tampoco existe. En el infierno no hay purgatorio, o sea que hermanos vayan teniendo en cuenta. En el infierno no va a haber amnistía y en el infierno no va a haber purgatorio. El que entre ahí va a pagar la deuda. El que entre ahí va a pagar todo lo que debe. Para esto fue predicado el evangelio a los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esos son los muertos. Y por la gracia de Dios este evangelio fue predicado. Y yo una vez escuché ese evangelio y le dije, gracias Señor porque me mostraste el camino de salvación. Y por ese es el propósito de que en esta iglesia se va a predicar el evangelio. El jueves un joven predicó el evangelio, precioso mensaje. Si no has venido el jueves te invito a que lo escuches en el podcast de la iglesia, ¿no? El podcast se dice ahora. Estamos muy modernos, ¿eh? Precioso mensaje acerca del evangelio. Qué gozo. Qué gozo saber que vienen los jóvenes predicando la verdad y quieren predicar la verdad. Y vemos a las familias que están diciendo, hemos estado con gozo porque vemos que en esta iglesia se predica la verdad. Y a mí me llena de gozo. Para esto fue predicado el evangelio. Dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, porque nos ultrajan. Porque esto está dirigido a personas que fueron perseguidas, personas que martirizaron. Los hombres juzgaron a estos que creyeron, los persiguieron y los mataron. Y hoy en día, hermanos, tú vas a predicar la palabra de Dios a un país extranjero con tendencia de religión musulmana y si te pillan, te matan. Porque estás predicando el evangelio. Gracias a Dios que tenemos Europa y Sudamérica y por supuesto Norteamérica, que hoy por hoy, no sé por cuánto tiempo, podemos predicar libremente la palabra de Dios. Porque hay libertad. Y los musulmanes predican su mentira y las sectas predican su mentira porque hay libertad. Y los hijos de Dios podemos predicar la palabra de Dios porque hay libertad. Pero resta poco tiempo. Resta poco tiempo. Prediquemos la palabra de Dios, hermanos. Prediquemos este evangelio porque para esto fue predicado el evangelio. ¿Para qué? Para pagar la deuda fue predicado el evangelio. Para vivir vida santa fue predicado el evangelio. Para esperanzarnos fue predicado el evangelio. Vamos a unas páginas para atrás. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 29. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos,
Por cierto, ¿tu nombre está inscrito en los cielos? Hace muchos años cantábamos un corito que decía, con pluma de oro escrito está, mi nombre más allá. La tinta fue sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor puso tu nombre en el libro de la vida. ¿Está escrito tu nombre en el libro de la vida? A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, resta poco tiempo, aún una vez. Indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cómo no vamos a adorarle? ¿Cómo no vamos a predicar el Evangelio? Porque por esto fue predicado el Evangelio, para pagar la deuda. Por esto fue predicado el Evangelio, para vivir vidas santas, porque estamos sirviendo a un Dios todopoderoso, un Dios justo, que es fuego consumidor. Pero para tener esperanza, porque nos promete un reino inconmovible. Dice Pedro también, ¿no? Los elementos ardiendo. En un segundo, hermanos, en un segundo, todo este universo que está sostenido por los dedos pulgar índice del Señor, todo el universo, un día el Señor va a ser, ya está. Y dice los elementos ardiendo. ¿Saben de qué elementos está hablando Pedro? Pedro sabía de química y de física. Está hablando de la tabla periódica de los elementos. ¿Han escuchado alguna vez la tabla periódica, no? Esa tabla donde están todos los minerales que vienen del espacio, que están en la Tierra, que uranio, plutonio, plata, oro, argentum. Me gusta ese, el argentum porque ¿no? La plata es AG, ¿no? Es en la tabla periódica. Los elementos ardiendo se consumirán en un momento. Pero esto es para este universo, porque la palabra de Dios dice que el Señor tiene preparados ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva. Un reino inconmovible. Este reino se mueve. Este mundo se mueve. Esta sociedad se mueve y se muere. Por eso, hermanos, prediquemos el Evangelio. Prediquemos la verdad. Pero tenemos poco tiempo. Y por eso nos dice, tenemos poco tiempo también. Si no, se me va a hacer una hora, ¿verdad? Primera de Pedro 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Tenemos poco tiempo. El tiempo que resta, ¿no? Habíamos dicho, el tiempo que resta es corto, porque el fin de todas las cosas se acerca. Entonces, ¿cómo debemos andar? Sed, pues, sobrios y velad. ¿Y velad en qué? En oración. Sed, pues, sobrios.
¿Cómo anda el mundo? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿En qué anda el mundo? En borracheras y disoluciones. ¿Cómo debemos andar los hijos de Dios? Sobrios. No, y hoy veíamos el atalaya. Si el atalaya estaba un poco ebrio, veía doble, ¿no? O nublado. Y no hubiera avisado bien lo correcto. Y se le movería la torre, ¿no? Porque se ponía ahí arriba. Yo igual, yo de todas maneras, si a mí me suben muy alto, a mí se me mueve la torre. Y no es porque esté ebrio, ¿no? Pero es que me da un miedo a las alturas, ¿no? Pero la palabra me dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. ¿Dónde encontramos el sed sobrios y velad? ¿Por qué debemos velar? ¿Dónde dice velad? Ahí cerca. Primera de Pedro 5:8. ¿No? ¿Y qué dice? ¿Por qué debemos de estar sobrios y velad? Y velad en oración, dice Pedro. Pero acá Pedro en 5:8 no dice velad en oración. Pero debemos estar velando en oración. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe. Si estás ebrio, no vas a resistir firme. Se te van a aflojar las piernas. Se te va a mover el escenario. Estad sobrios y velad. Primera de Tesalonicenses, si quieren no lo busquen, yo se lo digo porque lo tengo acá apuntado. Primera de Tesalonicenses 5:6, dice la palabra de Dios, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pablo le decía, velemos y seamos sobrios. Pedro dice, sed sobrios y velad. ¿No? Los cristianos debemos llevar una vida vigilante, equilibrada y piadosa, o sea, santa. ¿Bajo el control de qué? Bajo el control de la verdad. ¿Cómo consigo estar sobrio y velar? Y velar en oración. Porque mi vida va a estar basada en la palabra de Dios. Primera de Pedro 4, versículo 8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ferviente amor. Y este ferviente amor no está hablando de un amor febril, sino un amor doloroso. Está haciendo referencia al atleta. El pastor corría carrera. El otro día me estaba mostrando las zapatillas que usaba con clavos, ¿no? ¿Y qué hace el atleta cuando corre? Se esfuerza, ¿no? No puede ir corriendo, ¿no? De esta manera. A mí me causa gracia, ahora hay una competición que es la marcha forzada, ¿no? Que le dicen, que no pueden correr y no pueden andar, tienen que ir dando un paso, ¿no? Y me causa gracia de cómo tienen que caminar para ir. Eso es muy doloroso, te causa muchos problemas en las rodillas y en las caderas, ¿verdad? O sea, el atleta tiene que estar preparado para eso, ¿no? Y los atletas tenían que prepararse para eso, para correr esa carrera. Y acá la palabra de Dios me está diciendo que debemos tener ferviente amor. Un amor de un atleta hacia esa competición en el cual tiene que preparar su cuerpo y el cual preparar ese cuerpo conlleva un sacrificio y un dolor. Está hablando de estiramientos de músculos, ¿no? Tú estiras, o si te agarra un calambre, ¿no? ¿Qué te pasa? Los otros días me agarró un calambre, me dolía desde la punta del pie
Y me dice mi mujer, ¿qué te pasa? Es que me agarra el calambre y no veas el dolor en la pierna. Estira, estira. Sí, pero si estiro me duele más, ¿no? Eso es, ese dolor es ese ferviente amor. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Debemos estirarnos para los hermanos. Debemos esforzarnos por los hermanos. Ferviente amor. Eso es lo que nos pide el Señor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Y ese cubrir de pecados, Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá las faltas. El amor cubrirá las faltas. ¿Quién te cubrió a ti con amor? Cristo. Ahora ya el Señor no nos ve a nosotros. No ve a José. Y hago a José y ahí tengo 3 ahí, ¿no? Ve a Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor nos cubrió con su sangre. Menos mal, ¿no? Porque si me tendría que ver a mí... Pero el Señor nos cubrió totalmente. Y ahora nosotros debemos amar a los hermanos porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y esta palabra hace referencia a eso, a cubrir totalmente, ¿no? Por ahí con mi señora estamos en el sofá sentaditos los dos con una manta y la manta es corta, ¿no? Y en el invierno estamos viendo la película, estamos ahí tapaditos con la manta y tiro para mi lado, la manta es corta y ¿qué hago? ¿Y qué pasa? Si le quitas la manta a tu mujer, que es más friolenta que tú. ¿No? Problema, ¿no? Pero gracias a Dios que el Señor nos dice que nuestro amor tiene que cubrir. Y es una manta que cubre, ¿no? Cubrirá multitud de pecados. Cubrirá multitud, amor abundante. Cuando el amor es escaso, no cubre. La manta es corta. Pero cuando el amor es abundante, cubre. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Y cómo? Versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. O sea, está hablando acerca de prácticas hospitalarias, ¿no? De ahí viene la palabra hospital, ¿no? Porque en la antigüedad hospitales no existía. Había médicos que iban curando a las personas, pero hospitales... Y ahí viene la palabra hospitales, porque eran hospedadores, ¿no? De los que iban viajando por allí. Y por eso dice ser hospitalarios. El sábado por la tarde tuvimos y fuimos receptores de una buena hospitalidad, ¿no? Y algunos se querían ya quedar a vivir ahí, porque estaban siendo tan buenos hospitalarios que ya se querían quedar, ¿no? No, tampoco tanto. Vamos, visitamos y a casita después cada uno, ¿no? Pero dice, sed hospitalarios. Sed hospitalarios. Un amor práctico. Un amor práctico. Dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 28-29, a fin de que cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. ¿No? Los del Evangelio de la Prosperidad, este versículo no lo quieren ni ver, ¿no? En sus Biblias. Porque dice, ¿cómo? Si los diezmos yo me los estoy guardando para mí, ¿no? Y era lo que hacían muchas veces los falsos profetas y los sacerdotes falsos, ¿no? Los hijos de Elí, ¿no?
La palabra de Dios nos dice, a fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y los guardarás en tus ciudades. ¿Para qué? Y dice, versículo 29 de Deuteronomio 14, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo. Ya lo tengo que repartir con el levita, o sea, con el sacerdote o con el pastor, ¿no? Y no solamente con el pastor, dice, lo tengo que repartir con el extranjero. El extranjero también. Ya no me está gustando nada. Pero espera, que falta repartir al huérfano y a la viuda. No. ¿Tengo que repartir todo eso? Es un mandato de Dios. Es mandato de Dios. Que hubiere en tus poblaciones. Y comerán y serán saciados. Otra cosa, el sábado por la tarde muchos se querían llevar el tupper de lo que había sobrado, ¿no? Pero que la palabra de Dios lo dice, serán saciados, ¿no? O sea, si te quedaste con un poquito de hambre, había que llevárselo porque teníamos que terminar saciados. Pero la palabra de Dios me dice eso. Y para eso se guardaba el diezmo. Y eso es la orden de Dios en cuanto al diezmo. No es para enriquecer a una persona. Es para la obra de Dios el diezmo. Para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Por qué lo hacemos, hermanos? Porque yo quiero la bendición de Dios. Porque yo quiero la bendición de Dios para mí, para mi familia, para mi iglesia. Soy egoísta para eso. Quiero disfrutar de las bendiciones de Dios. Debo obedecer la palabra de Dios. Buenos administradores de los dones. Versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Buenos administradores de toda esa bendición que el Señor ha derramado en cada uno de nosotros. El que palabra, palabra, el que profecía, profecía. Si alguno tiene don de lenguas, la hermana Joy tiene don de lenguas. Porque habla inglés, habla español, habla algo de francés. Sí. Joy no quiere. ¿A que sí? ¿Portugués también algo? ¿Ve? Y por teléfono también habla. Claro, si alguno tiene don de lenguas, aquí no prohibimos. O sea, no rechazamos el don de lenguas. Al contrario, lo estimulamos. Lo estimulamos. Estudia lenguas. Y tendrás dones de lenguas. Hay una hermana que estaba diciendo que está estudiando francés. También, ¿no? ¿Ven? ¿Hay alguno que tenga sanidad? La mano de Dios no se ha cortado. Pero dice la palabra de Dios, procura los dones mejores. ¿Y cuáles son los dones mejores? La palabra de Dios. Comprender la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios. Por eso el amor me lleva a predicar la palabra de Dios. Hablar conforme a la palabra de Dios. Versículo 11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Saben qué? Pedro estaba diciendo en un momento político que el emperador era el Dios del imperio
Y Pedro estaba diciendo que el imperio le pertenecía ¿a quién? Al César. Estaba corriendo peligro su vida. Pedro estaba diciendo que el imperio le pertenecía a Jesucristo. Servir en la iglesia, hermanos, es lo que el Señor nos está pidiendo. Ser siervos, ministradores en la iglesia en donde estás. Sed siervos. Hablar conforme a la palabra de Dios. Ministrar conforme al poder que Dios da. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para glorificar a Cristo? ¿Quieres glorificar a Cristo? Ríndete a los pies de Cristo. Ríndete totalmente a los pies de Cristo. Habla conforme a la palabra de Dios. Ministra conforme al poder de Dios. Vamos a orar.